Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Salazar, estudiante del programa de Sociología y hago parte del curso de Ruralidad y Transformación Social de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este video quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la construcción social de la ruralidad correspondiente a la fase número 2 del curso. Básicamente voy a compartirles tres preguntas y tres respuestas para poder entender mejor el mundo rural desde lo social. Entonces vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, ¿qué es lo rural? Contarles que para esta pregunta nos estuvimos apoyando con el autor Romero 2012 y él nos dice que lo rural no puede entenderse únicamente como un lugar geográfico agrícola. Tradicionalmente se pensaba que lo rural era simplemente campo, algo en contraposición de la ciudad o pues del urbano. Pero como explica el autor, esa mirada ya no alcanza para comprender las transformaciones actuales. Hoy lo rural es algo mucho más amplio, es una realidad social un poco más o tal vez mucho más compleja, donde intervienen valores, modos de vida, relaciones y formas de organización propias de las comunidades. Entonces podríamos decir que lo rural es una identidad colectiva, una forma particular de relacionarse con la naturaleza, con el territorio y con los otros. En palabras del autor, nos dice que la ruralidad no puede reducirse a lo agrario, sino que abarca una amplia red de significados culturales, económicos y sociales. Entonces, lo rural podríamos decir que es un espacio donde donde no solamente se produce alimento, sino modos de vida, que modos que conservan saberes, costumbres, vínculos humanos que siguen siendo muy valiosos. Continuando y pasando ahora a la siguiente pregunta, veamos cómo se construye socialmente esa idea de lo rural. El autor con el cual vamos a apoyarnos para esta pregunta es, bueno, los autores Mati Hasevic y Ruiz 2013. Entonces iniciaré contándoles que lo rural no es algo natural ni estático, sino que se construye socialmente. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos dice que cada sociedad en distintos momentos históricos ha interpretado y definido lo rural de maneras distintas. Por ejemplo, para una comunidad campesina representa su hogar y su sustento, pero para un empresario esto puede significar una zona de producción o de inversión. En ese sentido, lo rural se configura a partir de discursos, políticas, representaciones y también de imaginarios sociales. Los autores puntualmente señalan que la ruralidad se produce socialmente a través de prácticas, los discursos y las representaciones que configuran el sentido de lo rural en cada contexto histórico. Es decir, que lo rural se moldea y se resignifica constantemente. Es algo que depende de la cultura, de las relaciones de poder y también del lugar que cada sociedad le da al campo dentro de su proyecto de desarrollo. Como pues les he podido contar, esto nos lleva entonces a entender que el campo no es algo atrasado ni separado de la ciudad, como algunas personas pueden llegar a creerlo o todavía pueden pensarlo. Al contrario, el campo es un espacio que cambia, se adapta y forma parte de la dinámica global. Ahora pasando a la tercera parte, que tiene que ver con las tensiones y problemáticas que estudia la sociología rural, tenemos al autor Ringelet, Rey y Casivio, 2018, son tres. Ellos nos dicen entonces que la sociología rural se encarga de analizar los cambios
tensiones y conflictos que viven en el mundo rural contemporáneo. Entre estos temas más importantes, entonces, están las desigualdades sociales y económicas entre el campo versus la ciudad, así como las transformaciones de los modos de vida y modos de producción debido al avance de la globalización y la agroindustria. También se abordan, por ejemplo, la pérdida de la identidad campesina, la migración hacia zonas urbanas, el surgimiento de nuevos movimientos sociales rurales que definen el territorio, la soberanía alimentaria y el medio ambiente. Los autores destacan que las transformaciones recientes del mundo rural ponen en evidencia nuevas desigualdades y que exigen repensar las relaciones entre el campo y la ciudad. Entonces, resumiendo un poco eh, todo lo que se ha mencionado hasta el momento, tenemos entonces de que la sociología rural busca comprender cómo los procesos globales impactan la vida de las comunidades rurales y cómo estas mismas comunidades resisten, se organizan y se transforman frente a los cambios sociales y económicos. Eh, en- para definir, o sea, lo que estudia la sociología rural son estas tensiones que surgen entre la tradición y la modernidad, entre la producción y la sostenibilidad y entre la identidad y la globalización. Aquí tenemos las referencias que fueron los autores con los que estuvimos trabajando para esta fase. Finalmente también es importante reconocer algo que señalaba Delgado 2010, y es que el sistema agroalimentario globalizado ha creado una estructura desigual donde unas pocas corporaciones controlan la producción y el consumo de alimentos a nivel mundial. Este fenómeno tiene un impacto profundo sobre comunidades rurales que enfrentan la pérdida de la soberanía alimentaria y de sus formas tradicionales de vida. Por eso, comprender la ruralidad hoy también implica mirar esas dinámicas globales que afectan al territorio y a la vida de quienes lo habitan. Espero les haya gustado. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.